Y vamos, por favor, iniciar a grabar. En esta mañana, eh, en un lugar de una clase, estamos teniendo un taller con nuestra hermanita, con la intención de equiparles con herramientas y animarles a compartir la palabra de Dios, de manera, hermanas, que se sientan empoderadas a guiar a otras, a conocer de la palabra y conectarse más con Dios y con otras hermanas. De una manera más profunda. Nuestra hermana Michelle Golf, directora ejecutiva y fundadora del ministerio Hermanas Rosa de Hierro, va a introducir el tema y va a ir facilitando la interacción de las hermanas que van compartiendo información y testimonios durante este tiempo, durante todo el taller. Así que preparemos, hermanitas, nuestra libreta y nuestro papel, por favor, para que podamos anotar y también para tomar nota de todo lo que pues ellas nos han preparado esta mañana para aprender. Y mientras lo hacen, también en lo que nosotras estamos preparando, vaya a buscar su lápiz y papel, pero permítame también presentarles a nuestra hermana Michelle Gold. La hermana Michelle Gold vive en Searcy, Kansas. Una de sus pasiones es equipar a muchas mujeres para que se conecten con Dios y también con otras mujeres más profundamente y en contexto de habla hispana, inglesa y bilingüe a lo largo de las Américas. Como autora, expositora internacional, le gusta decir que le apasiona todo lo que tiene que ver con el español, así que estamos en buenas manos. Pero su primer pasión es Dios y por eso también estamos aquí el día de hoy. Michelle lleva más de 20 años trabajando por el Señor a tiempo completo en varios contextos como en misiones en Venezuela, que algunas de ustedes lo conocen, en Colombia, ministerios universitarios, establecer nuevas congregaciones en Estados Unidos como en Latinoamérica y por supuesto el Ministerio de Damas. A Michelle le fascina conocer a mujeres y caminar con ellas un paso más cerca de Dios. Su entrenamiento en eso comenzó como ella es hija mayor de 4 hijas, la segunda hermana y ella se bautizaron el mismo día en marzo de 1991 por su padre. Bueno, esa es una emoción grande que por su papá, eso siempre lo va a llevar ella. A Michelle le gusta cocinar, le gusta leer, le gusta escribir, pasar tiempo con la familia, tomar un café con una amiga y le gusta mucho viajar. La información sobre ella en el Ministerio Rosa de Hierro también tiene, aparte de los 6 libros que ha escrito, tiene otros recursos del ministerio y todo eso, hermana, lo podemos encontrar en www.hermanarrosadehierro.com. Y así es como a todas le damos nuevamente la bienvenida y dejamos con ustedes en manos de nuestra hermana Michelle Gold. Ay, gracias, hermana Sadia. Muy buena anfitriona. Gracias, Ailén, por la oración de hoy y gracias por la oportunidad de poder compartir. De verdad que me es un tremendo placer. Y lo que quiero también es presentar a mi amiga Débora, que me va a estar acompañando hoy, me va a ayudar a poder presentar este taller, porque por más bonita que sea mi voz, es mejor variarla. Débora es de España, ella súper bien educada y también licenciada en educación, psicología y también en el español. Pero lo que más me encanta es poder llamarla hermana Rosa de Hierro y amiga, y lo cual también nos une a todas nosotras. Y es lo más importante. Y a lo que vamos hoy es porque todas tenemos ese deseo de saber cómo bien preparar un estudio bíblico, cómo bien preparar una clase bíblica destinada a las mujeres, porque reconocemos que somos distintas a los varones. Eso sin tener que decirlo en voz alta, pero a veces cuando todos los ejemplos en la prédica vengan de hombres o sobre algo de hombres, pero
quiero algo que aplique un poco más a mí, a mi vida como mujer, a mi vida como hermana, como tía, como madre, como abuela, como lo que sea, pero como mujer. Entonces, he tenido la dicha, como explicó la hermana Sadia, de poder enseñar en muchos diferentes contextos y con mujeres y trabajar por el Señor. Y como ministerio, lo que más queremos es equiparles. Para quienes se preregistraron, recibieron en su correo electrónico algunos de los recursos que vamos a estar mostrando, explicando, ilustrando y detallando durante el taller de esta mañana. Si no les llegó antes, vamos a invitarles a que se registren después para luego también mandarles esos recursos directamente a su correo. Pero lo bueno es que todo esto está en nuestra página web. Existimos para equiparles. Y hoy más quiero inspirarles, empoderarles a que puedan con esa misma pasión y verdad enseñar con la integridad de la palabra. Así que vamos a estar compartiendo sobre cómo preparar una clase bíblica. Cuando alguien te viene y te dice, quiero que compartas una clase bíblica, tú dices, pues yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé por dónde comenzar. Y muchas me han hecho esas preguntas, pero ni sé por dónde comenzar. Nunca lo he hecho. No se preocupen, hermanas, vamos a equiparles. Y hay mayormente dos diferentes situaciones. Una es cuando te dan un tema asignado y el otro contexto o la otra situación es cuando te dicen, pues prepara una clase bíblica sobre lo que quieras. A veces más susto da, porque, ok, pero asígname algo. Quiero así, porque así sabré cómo mejor prepararme o algo. Pero, mira, hermanas, si es que te asignan un tema, tu mayor recurso es una concordancia. Y eso se puede accesar a través de tu mismo teléfono, a través de páginas como Bible Gateway, y todo eso está detallado en algunos de los recursos por impreso. Así que si no saben deletrearlo, no se preocupen, está entre los paquetes de información. Pero para familiarizarles, hay páginas web que les permiten buscar ocurrencias de una cierta palabra, de un cierto tema bíblico. Y cuando van a ese tipo de página web, ya han sido estudiados por eruditas. Así que no es como buscar por Google a lo que venga y, eso parece bonito, porque no podemos creer todo lo que leemos por internet, lo siento. No lo podemos creer todo, por más bonito que sea. Y hay algunas que están asintiendo con la cabeza así como, es cierto, he leído unas cosas. Y tenemos que filtrar. En el otro contexto, en la otra situación, cuando te permiten escoger del tema que quieras, tú puedes ir por un tema que más te nace, que más te interese, que más te llame la atención. Y tú puedes optar por algo que te apasiona, algo que puede presentar con la experiencia que tú tienes. No tienes que ir de una forma que, pero la hermana presentó sobre tal cosa, entonces, no, es que tengo que ir acorde con ella. No, no es una comparación, tampoco es una competencia. Tú vas a estar compartiendo en base a lo que Dios te ha preparado para ti. Y Él sí te va a ir equipando. Pero gracias a Dios hay un muy buen ministerio que les quiere equipar más en eso y tiene un recurso muy bonito y tiene muchos libros de estudio bíblico para grupos pequeños de mujeres. Así que si les dicen, mire, escoge el tema que quieras. Pues yo tengo muy buen material de donde puedo sacar una muy buena clase. Y si quieren más información sobre estos libros, estamos a la orden.
Hasta tenemos quienes, ya que se están abriendo un poco más los viajes, los aeropuertos y todo eso, con más facilidad podemos hacerles llegar aquellos recursos a sus distintos países. Así que comuníquense con nosotros si les interese, porque podemos ya con más facilidad hacerles llegar ese tipo de recursos. Pero lo que quiero enfatizar, porque muchas me preguntan, ¿cómo es posible que tú siempre enseñas con toda esa emoción, con esa pasión, con gozo? Y así que, mira, primero, mi segundo nombre es Joy, que significa gozo en los Estados Unidos, en inglés. Así que vengo siempre con gozo. Ja, ja, ja. Ese fue un mal chiste. Pero lo segundo es que lo que Dios ha hecho en mi vida, quiero invitar a todas a que experimenten eso. Así que esa verdad quiero enseñar con pasión e integridad. Hay un tal erudita, estudioso bíblico, él es predicador, autor, de verdad que me gusta mucho de lo que él escribe, comentarios libros de comentarios que él ha escrito sobre libros bíblicos. Él se llama Chuck Swindoll y he resumido mucho de lo que él ha dicho en decir que cuán importante es enseñar la verdad con pasión e integridad. Porque si no estoy viviendo lo que enseño, ¿me van a escuchar? No me van a escuchar. Y si enseño con el mismo tono de voz y no varío, no tengo pasión. Mira, ustedes hasta están diciendo, mira, Michelle, vuelve, por favor, queremos escuchar esa pasión, esa emoción. Pero si no estoy enseñando la verdad, va a caer. Así como dijo Gamaliel a los otros escribas, los otros maestros de la ley, cuando ellos querían castigar a Pedro y a aquellos que estaban enseñando la verdad, él les dijo, mira, si tantas veces hemos visto a fulano que viene a enseñar tal cosa y tal movimiento que enseñó tal cosa, mira, si no es del Señor, va a caer por sí solo. Pero cuando enseñamos la verdad con pasión e integridad, eso atrae, es el mismo, tiene su misma efectividad hasta evangelística, porque atrae a la gente a Cristo, porque enseñamos la verdad, así como la verdad de lo que enseña la palabra, pero enseñar la verdad así como si fuera con B mayúscula, de la verdad del verbo que se hizo carne y habitó entre nosotras. Amén. De eso sí se trata. Y para ello hay 3 pasos sumamente clave, importantísimos. El primero de ellos es orar. Si no estamos en comunicación con Dios, no vamos a saber qué enseñar ni qué decir. Después, tengo que conocer mi audiencia. Por el contexto, si voy a enseñar a un grupo de jovencitas, yo no voy a usar ejemplos de abuelas, ¿cierto? No tiene sentido. Pero si voy a enseñar a unas mujeres por Zoom, pues voy a enseñar de una forma distinta a cómo va a ser presencial, porque tengo que expresarme de otras maneras. Yo hablo mucho con las manos y me he dado cuenta que desde que Zoom se ha estado usando más, he levantado mis manos para que vean mis manos, que normalmente cuando hablo presencial, estoy hablando con las manos y hago gestos así, pero eso no se ve por Zoom si no estoy parada. Entonces he tenido que ajustar un poco hasta cómo presento ciertas cosas. Esa es parte de conocer mi audiencia. Si estoy enseñando a un grupo de no cristianas, yo no voy a asumir para nada que saben todos los detalles de toda cosa. No, y ni debo asumir que hermanas en Cristo sepan todo lo que dice tal o tal historia.
tenemos que conocer nuestra audiencia y tenemos que prepararnos bien. Pues el Señor me va a inspirar. A ver, pues hermanas, hoy vamos a abrir la Biblia a Mateo en la genealogía. Vamos a hablar de ello. ¿Estás preparada para hablar de la genealogía de Cristo? Lo dudo. Así al azar. Pero si es algo que has estudiado mucho, pues tú puedes presentar hasta la genealogía de Cristo de una forma con pasión, con integridad, con esa verdad de todo, como demuestra cómo Dios a través de las generaciones cumplió su plan para que Cristo llegara en ese preciso momento. Tremenda diferencia. Entonces nos preparamos muy bien, especialmente en la palabra, pero no que sea, ok, está bien, hermanas, ya estoy preparada, voy a leer exactamente, no salgo ni una palabra, no, tenemos que también dejar que el Espíritu nos guíe y depender de Él. ¿Por qué? ¡Tan, tarán! No depende de ti. Eres simplemente una portavoz de Dios. Karin nos va a leer Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Amén. El Espíritu nos va a dar esas palabras. Y mira, algo que me ha pasado mucho cuando yo sé que intimido mucho por la experiencia que tengo, por el fervor con el que vivo la vida, por muchas razones. Así que cuando hay quienes están enseñando y yo estoy en la audiencia, se ponen sumamente nerviosas y terminen, en vez de presentar bien y con humildad lo que la palabra lo que han preparado de la palabra, terminan pidiendo disculpas y perdón a cada rato. Ay, pues hermanas, lamento que no sé tanto como hermana tal, así que vamos a ver lo que podemos entender de aquí y pues lamento que no vinieron en un día que toca la hermana Débora a enseñar porque ella enseña muy bien. Mira, esa no es humildad. Eso es como tener vergüenza de lo que Dios te ha dado para ser portavoz de ella, para ellas. Así que enseñemos con la confianza que tenemos en Dios. No depende de nosotras. No depende de nosotras. Somos nada más portavoz de Dios. Mira, por más veces que he enseñado, yo aún así, especialmente anoche y esta mañana, yo estaba orando, Señor, pregúntale a Débora, apenas llegó y, ok, vamos a orar. Aún antes de conectarnos para orar con aquellas que vienen, vamos a orar para que seamos portavoces de Dios. Porque por más que nos hemos preparado para hoy, no depende de nosotras y tenemos que recordar eso. Pero a la vez enseñar con confianza, no con una humildad falsa, no con vergüenza, sino con la confianza de lo que Dios nos ha dado para presentar. También es importante recordar que si estamos constantemente en la palabra, siempre vamos a tener las palabras que decir. Amén. Entonces la hermana Johanna nos va a leer Juan 12:49. Amén. La palabra de Dios en Juan 12:49 nos dice: yo no hablo con autoridad propia. El Padre, quien me envió, me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Amén. Amén. Amén y amén. Mira, yo una vez estaba hablando con un predicador colombiano que no creció en la iglesia. Él tenía era más nuevo en su fe
y él quería así aprender más sobre cómo enseñar, perdón. Me adelanté. Ven que a todas nos pasan esos errores por estar tratando de tocar ahí. Ok. Él, cuando yo le pregunté, él se llama Rafael Valderrama. Ajá. Y cuando le estaba hablando sobre las prédicas que él iba preparando, él me dijo, mira, tú todas las mañanas me has visto sentado aquí y leyendo en la Biblia. Todos los días voy aprendiendo algo. Y como que es algo de Dios, sé que sí, pero de lo que he leído ese día, casi siempre cuando voy y visito a alguien, de lo que leí esa mañana es precisamente lo que esa persona necesita escuchar. Me quedé impresionada con esa verdad, porque lo había visto, lo había vivido con él, visitando a esas personas, y yo, wow, pero él sí sabe responderles bien y después abre la palabra, porque no viene solo de él, sino que viene de la palabra. Y me sorprendió y me gocé en ver la verdad de lo que él estaba diciendo. Si estamos constantemente en la palabra, siempre tendremos las palabras que decir. Amén. Entonces, para ello, sí voy a volver a compartir lo que les adelanté. Y es cuando estamos preparando una clase, cuando estamos así, ok, sí, ya voy bien con mi clase, lo he estudiado bien, he orado, ok, ya sé lo que voy a preparar, ya conozco mi audiencia, muy bien. Pero lo que estoy enseñando, ¿es bíblico o es mi opinión? Buena pregunta hacernos. Segundo, estoy proveyendo el contexto bíblico o histórico. Por ejemplo, el versículo que acaba de leer Joana, si sabemos que es Cristo, es Jesús diciendo que solo dice lo que el Padre le da por decir, mayor importancia da a ese versículo. Y eso es nada más saber el versículo en su contexto bíblico para saber que era Jesús hablando en ese momento. ¿Ve? Entonces, nada más algo tan sencillo como ello, proveer ese contexto en los versículos, nos abre el entendimiento para poder enseñar mejor. Y a veces algo como cuando enseñamos como la mujer samaritana. Si entendemos algo de la historia entre los judíos y los samaritanos, pues vamos a entender muchísimo más esa historia, o la relación entre hombres y mujeres que casi no se hablaban, o de que ella fue al mediodía en el calor del día para ir a llenar su jarra de agua en el pozo. Pues ya nada más por esos 3 puntos históricos entendemos muchísimo más de esa historia bíblica que quizás estamos enseñando para esa clase bíblica. Muy bien. Especialmente como ministerio, nuestra visión es equipar a las mujeres para que se conecten con Dios y con otras mujeres más profundamente. Entonces, esa es una pregunta que nosotras hacemos sobre cada clase o taller o lo que sea que preparamos. Entonces, tú tienes que saber bien tu propósito con la clase. Les animo a que tomen esa misma visión porque es bíblico. Pero también como ministerio, algo que enfatizamos mucho es que sí es muy personal y práctico, que no se mantiene solo en lo teórico. Nosotras, mejor dicho, como ministerio, no nos presentamos así como un instituto bíblico. Nosotras estamos aquí para equipar a mujeres para que se conecten con Dios y con otras mujeres más profundamente.
Entonces, como parte de ello, tenemos la herramienta de los elementos comunes que puede aplicar a cualquier sermón los domingos, a cualquier clase, cualquier lectura bíblica privada, lo que sea, porque es la manera en la que quiero crecer o florecer. Por ejemplo, después de hoy, yo sí quiero crecer y florecer en mi capacidad como maestra de Biblia. Muy bien, entonces, una espina que debo eliminar es mi falta de confianza cuando voy a presentar una clase. Entonces, yo voy a pedir a una hermana Rosa de Hierro que ore conmigo sobre eso y que me sirva como afiladora, que cuando ya toca la hora de la clase que voy a presentar, yo le voy a pedir que se sienta a mi lado y que cuando comienzo pues hermanas, yo no sé si lo estoy diciendo bien o no, ella me va como para animarme y afilarme hasta con el codo, muy amablemente, muy sutilmente, a recordar que no, yo soy portavoz de Dios. Dios me ha preparado, yo sí he orado, me he preparado bien, conozco mi audiencia. Vamos a darle. Y así nos animamos y nos afilamos. ¿Ves? Nada más con lo que llevamos hasta el momento, podemos ver la aplicación de los elementos comunes, cómo hace que cualquier cosa sea muy personal y muy práctico. Claro, tus respuestas van a ser únicas, porque puede que Débora tenga otras respuestas a los elementos comunes que yo. Tú también. Y si quieren profundizar en su entendimiento de los elementos comunes, hay un estudio e-pétalo en nuestra página web bajo recursos gratis que les desglosa un poco más de la aplicación de los elementos comunes. Entonces, tienen esa herramienta también. Entonces, voy a pasar la batuta porque ya he hablado mucho a mi hermana Débora. Bueno, buenos días. Antes que nada, es un placer estar aquí con vosotros. Bien, pues una de las cosas que tenemos que hacer si queremos aprender a dar una clase, yo creo que es fijarnos en otros ejemplos, ¿no? En cómo otras personas hacen esto, y tenemos un montón de ejemplos alrededor. Pero creo que el primer ejemplo, el primero al que deberíamos acudir, es el ejemplo del maestro, ¿no? Así que vamos a fijarnos un poquito, vamos a pensar un poquito en cómo enseñó Jesús, cómo preparaba él sus clases o cómo él enseñaba a los que tenía alrededor. Una cosa muy característica es lo que tenemos aquí como el mentoreo. Creo que todos habéis escuchado ya de esos discípulos, ¿verdad? Justo cuando Jesús comenzó su ministerio y dijo, voy a empezar a enseñar, lo primero que hizo fue seleccionar a una serie de personas que le iban a acompañar durante los siguientes años. Seleccionó, en este caso, a los 12 discípulos que conocemos, pero ¿qué hizo con ellos? Les soltó una charla, les dijo esto y esto. Bueno, pues en algunas ocasiones sí, pero yo creo que lo más importante fue que los acompañó y que vivió con ellos durante muchos días, durante años, y estaba con ellos día y noche y le acompañaban. Vivió ese día a día con ellos. Y creo que esto es algo muy, muy importante. Podemos enseñar, podemos preparar una clase, podemos pues, transmitir lo que hemos preparado, por supuesto, pero no basta solamente con hablar y con decir, tenemos que vivir lo que enseñamos y es una forma en la que transmitimos también. Entonces, quiero que pensemos primero en eso, ¿de acuerdo? No voy a enseñar algo que no vivo. No voy a enseñar algo que no forma parte de mi vida o que puede ser que estoy aprendiendo yo también, ¿no? Pero no preparo una lección simplemente de cara a los demás, sino que es algo que forma parte de mí, de lo que yo creo, de lo que yo vivo, de lo que estoy tratando de vivir, y creo que es una parte muy importante que podemos ver reflejada en Jesús.
Vale, además vemos en Jesús que tenía pues, un montón de recursos, vemos estrategias, formas de comunicar, diferentes formas de llegar a otros. Y creo que eso es algo muy importante también que tenemos que tener en cuenta. Todas nosotras somos diferentes y eso es algo muy bueno. Cada una de nosotras vamos a tener nuestra forma diferente de enseñar y está bien. Y creo que es un error incluso tratar de imitar cómo enseña otra persona. Eso no va a ser natural y no va a salir bien. Entonces, pues tú tienes tu propia forma, tienes que buscarla, tienes que explorar, la encontrarás y siéntete cómoda, pero además tienes que pensar en que los demás, tu audiencia, las personas a las que estás llegando, pues también son diferentes. Entonces, es importante que pienses en esas diferencias. Creo que un buen maestro es una buena maestra, es aquella que es capaz de ser flexible y adaptarse a estas diferencias. Todos aprendemos de formas diferentes, eso es algo muy natural, y a lo que a unos les funciona mejor, pues a otros no les funciona tanto. Por eso es muy, muy adecuado, es una muy buena idea pues usar diferentes estrategias, diferentes estilos y diferentes formas dentro de nuestra clase. Jesús hizo eso. A veces usaba, hablaremos ahora después de algunos diferentes estilos, diferentes estrategias, diferentes recursos o métodos, y Jesús usaba, pues a veces pues, utilizaba, por ejemplo, con la mujer samaritana que comentaba ahora Michelle, habló del agua y a partir del agua del pozo, después pasó a hablar del agua viva, pues con otros utilizó parábolas, pues, pequeñas historias que a lo mejor no eran reales, pero usó diferentes estrategias, diferentes formas para diferentes tipos de personas. Así que esto es algo muy importante que creo que tenemos que tener en cuenta y utilizar. Y otra cosa también básica que vemos en Jesús y que hemos comentado ya es que solamente decía lo que el Padre le mandaba decir. Acabamos de leer, es algo básico, es algo principal. No se trata, por supuesto es importante cómo expreses, cómo prepares tu clase, qué recursos vas a utilizar, pero no se trata solo de eso, del formato, de la apariencia, de lo que vemos. Es básico, es importante que antes de todo eso tengamos el contenido. ¿Qué es lo que quiero transmitir y de dónde viene eso? Ya Michelle ha mencionado la oración, la constante comunicación con Dios, el estar centrado en su palabra. No me quiero repetir, pero es súper importante, así que me repito. Vamos a hablar de la importancia de la repetición, así Exacto. Que vale también. Exacto. Entonces, súper importante que antes incluso de preparar mi clase, piense cuál es el objetivo principal. ¿Qué es lo que voy a transmitir? ¿No? Porque puedo contar historias preciosas, puedo hablar de una forma maravillosa, todo el mundo puede quedarse boquiabierto de ¡oh, qué bien habla esta persona! Puedo usar estrategias, recursos que lleguen a la gente, pero ¿qué estoy transmitiendo? Entonces, es básico, es muy importante que antes que cualquier otra cosa, esa base firme, sólida, esté bien puesta y yo tenga muy claro cuál es el objetivo final. Amén. Y bien, además de Jesús, podemos fijarnos en otros ejemplos, otros maestros que encontramos en la Biblia. Y bueno, unos de mis favoritos son Loida y Eunice, que bueno, pues a lo mejor no pensamos en ellas a bote pronto cuando pensamos en maestros de la Biblia, pero Loida es la abuela de Timoteo, fue la abuela de Timoteo, Eunice fue su madre y son dos mujeres que
Pablo menciona en su carta a Timoteo como 2 ejemplos de fe sincera, y esa fe sincera la transmitieron a Timoteo, ¿no? ¿Cómo enseñaron ellas a Timoteo? Bueno, pues de una forma muy natural. Dudo que una mañana de sábado se sentaran en la mesa a planear cómo enseñar una clase a Timoteo sobre qué es la fe sincera. No, creo que fue algo mucho más natural. Creo que simplemente ellas vivieron su fe sincera y esa fe sincera la enseñaron, la transmitieron a Timoteo de una forma súper natural. Así que tengamos eso en cuenta. Es muy, muy importante que enseñemos no solamente con palabras, no solamente con lo que decimos y con lo que hemos preparado, que también está muy bien, pero que haya algo ahí detrás que va a dejar un impacto y va a dejar una huella incluso más fuerte que nuestras palabras. Pablo, todos conocemos a Pablo, todos conocemos el ejemplo de Pablo. Pablo tuvo la oportunidad de enseñar a mucha gente, a grandes grupos de personas, a iglesias enteras. Vemos en la Biblia diferentes formas en que lo hizo. Por ejemplo, las cartas. Tenemos muchas cartas dirigidas a personas individuales, a iglesias enteras. Además, estas cartas... la carta a la iglesia de Corinto. Bueno, pues la escribió para la iglesia de Corinto, pero después pasó a otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia, y así pues fue llegando a muchas personas, muchos más cristianos. Estas cartas suelen ser muy intencionales, Pablo además caracterizado por esa claridad y es muy directo, pues cumplieron su cometido. Pero él conocía a quién iban dirigidas estas cartas y escribía directamente a esas personas. Hay un ejemplo de una predicación, de un sermón de Pablo, de una enseñanza, una clase de Pablo, que me encanta y que ocurrió en Atenas, en Grecia, pues uno de los viajes de Pablo. Así que voy a pedir a Isa que nos lea Hechos 17. No va a leer todo esto completo, vamos a leer solamente algunos versículos. Leemos del 16 al 18 y del 22 al 23. Así que Isa, cuando puedas. Muy bien. Pablo va a decir así. Perdón, Pablo, en Hechos 17. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió el alma ver que en la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir ese charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Versículo 22 dice, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Muchas gracias, Lisa. Bueno, vemos, Pablo llega a Atenas y los atenienses, bueno, pues tienen muchos dioses a quienes adoran, y en cada rincón de Atenas hay un templo a un dios diferente. Ellos adoraban absolutamente todo lo que se les ocurría, pero por si acaso, por si se les escapaba algo, habían hecho un templo a pues un dios que, por si acaso había un dios por ahí que no conocían, para adorarle también, porque bueno, pues su religión está un poco basada en el miedo a la superstición y demás, a que algo se les escapara. Entonces vamos a adorar a todo por si acaso. Y Pablo llega allí y le sorprende ver ese templo
a ese Dios no conocido. Y entonces comienza a hablar diciendo, sí, es cierto, tenéis razón, existe un Dios que no conocéis y ese es el Dios del que quiero hablar. Todos los demás no existen, no son dioses, pero hay uno, justo el que os estáis dejando, es el Dios verdadero. Y fijaos cómo Pablo parte del conocimiento de su audiencia. Utiliza la realidad de las personas con las que habla para comenzar esa conversación o esa lección, esa enseñanza, partiendo de eso, de lo que ellos conocían, de lo que ellos desconocían. Sí. Entonces, es muy importante que nos hayamos preparado, es muy importante que conozcamos, pero también es muy, muy importante saber lo que otros conocen, saber qué es lo que les interesa, lo que les llama la atención, dónde están las vidas de aquellas personas a las que nos dirigimos, para poder conectar mejor con ellos y para poder transmitir mejor y saber encontrar la forma en la que pues, nuestra audiencia va a recibir y va a entender mejor dicho, eso que estamos tratando de transmitir. Así que también algo muy importante que podemos aprender de otro gran maestro de la Biblia. ¿Qué tal que sea su tarea terminar de leer Hechos 17? Perfecto, mirad, tenemos deberes, tenemos tarea para casa. Vamos a leer este texto completo, Hechos 17, del 16 al 34, no nos da tiempo a leerlo aquí todo, pero en casa tenéis todo el resto del sábado, el fin de semana, la próxima semana, para seguir trabajando en esto. Y fijaos muy bien en qué estrategias utiliza Pablo para conectar con su audiencia, conectar con los atenienses en este caso. Muy bien, Priscila y Aquila, un matrimonio que nos mencionan en Hechos, pues estaban muy cercanos, trabajando mucho también con Pablo. Y una cosa muy característica de Priscila y Aquila es que ellos estudiaban la Biblia de forma individual con personas. No tanto enseñaban a grandes grupos de personas, pero sobre todo se sentaban con individuos, con personas en concreto, para trabajar con ellos pues, algunos conceptos, algunos elementos a lo mejor en los que pues, necesitaban aclarar. Entonces, es otra forma también de enseñar, era su propio estilo, su propia forma de conectar con otros de una forma más individual. Entonces, no todos tenemos que hacerlos de la misma forma, no todos nos sentimos cómodos con lo mismo, pero aquí hay espacio para todas y todas podemos contribuir a enseñar y a formar a otros. No se trata no es una competición, no se trata de quién lo hace mejor, simplemente somos pequeñas piezas en ese puzzle gigante y todos somos ese instrumento que Dios puede utilizar. Amén, y muchas gracias. Y algo que también me gusta de los ejemplos que escogimos para mostrar esos otros maestros, era que, no sé si se fijaron, pero había dos pares de maestros, que a veces es mejor, vamos a hacerlo juntas. Y tú puedes reclutar a otra para que vaya entrenándose en enseñar y puedes ver tal potencial en aquella, invitarla a que sea algo en conjunto, que es algo que también promocionamos mucho para que seamos esas hermanas afilándose y trabajando juntas en la obra del Señor. Amén. Pues, dentro de todas las muchas historias que pudiéramos compartir dentro de la caja de herramientas que les estamos entregando. Mira, uno de mis mejores regalos de Navidad fue una caja de herramientas. Literal, con martillo, con destornillador, con todo, así con cinta para medir, todo. Porque yo estaba graduándome de la secundaria
iba a la universidad y yo ya iba a estar arreglando mis propias cosas y todo. Entonces yo me sentí equipada con mi caja de herramientas, así como, sí, puedo. Ok, entonces, parte de lo que les estamos entregando hoy es una caja de herramientas. No siempre van a usar un martillo. No siempre van a usar un destornillador. No se preocupen, hermanas que dicen, ni sé cuáles son ellos. En la cocina, no es que siempre vas a usar una cuchara. A veces se necesita un tenedor. No siempre vas a usar la espátula. A veces se necesita más bien algo que el batidor. Entonces, uno sabe y busca la manera, pero muchas veces para una sola receta se está usando más de una sola herramienta, más de un solo instrumento ahí en la cocina, para que quede bien, porque si tienes la cuchara pero no tienes un tazón en donde poner lo que vas preparando, pues vas a quedar así mal. Entonces, dentro de toda la caja de herramientas que les estamos entregando, uno de los recursos que se envió de antemano, que está disponible por nuestra página web, es lo que llamamos y titulamos hasta caja de herramientas. ¡Tata! Qué nombre más original, ¿verdad? Pero si se fijan, los dos primeros, las dos herramientas imprescindibles son la fundación bíblica y la integridad bíblica, así. El contenido bíblico, si no está, si estuviéramos aquí hablando de puros conceptos educativos y qué chévere, pero no tuviéramos la base bíblica, ¿de qué nos serviría? No. Entonces, imprescindible, los dos elementos requeridos, como la cuchara en la cocina, es la fundación bíblica. Si no está esa base bíblica, no va a salir. La otra cosa es la naturaleza personal y práctica de la lección, su aplicabilidad a lo que es la vida real. Por eso hablamos de que tenemos que vivir lo que estamos enseñando, porque así se ve su aplicabilidad a nuestras vidas. ¿Cierto? Entonces, de lo que sigue en esto, mira, no tienen que copiar lo que está ahí en todo este documento porque se envió de antemano y si no les ha llegado todavía, se pueden inscribir para que les llegue y está en nuestra página web. Mira, no tienen excusa. Eso es lo que quiere decir. No tienen excusa. La otra parte en el medio de lo que tiene, primero comenzó por lo que me enseñó mi abuelo. Mi abuelo, George Brown, era profesor, ahora es jubilado y su esposa bonita, mi abuela, mañana cumple 87 años y llevan unos cuantos años de casados, he perdido de la cuenta, ahora la saco. Sí, así. Mucha matemática para esta mañana. Después saco la cuenta. Ajá. Entonces, pero él era profesor de debate, de presentaciones, de exposiciones, de comunicación, de todo lo que se trataba de eso. Entonces, era profesor y también parte de lo que enseñaba era cómo exponer o cómo presentar algo bien. Claro, ¿será que me ha enseñado muchas buenas cosas a lo largo de su vida? Bastante. Y gracias a Dios, lo más importante, ellos sí son mis hermanos en Cristo, sus hermanos en Cristo. Entonces tenía base bíblica mucho de lo que enseñaba. Pero algo que él me enseñó, cuando se escribe así como por las letras iniciales de cada palabra en inglés es a sister, es decir, una hermana.
¡Qué preciso para hermanas! Rosa de Hierro. Pero lo que cuando se traduce al español no se traduce igual. Gracias a las que se están riendo conmigo porque reconocen que no cuadra de igual manera. Entonces, de mi forma muy creativa, cursi a veces, les hice una acomodación al español para que podamos mejor entender de lo que se tratan esas herramientas que él me enseñó. Otra vez vuelvo y repito que eso está en la hoja de su caja de herramientas, pero se describe por estira. En parte es el juego de palabras de estirar, así porque yo siempre estoy diciendo, uy, qué rico estirar. Y cuando uno así haya descansado bien o haya comido bien, uno quiere así como estirar. Uf, qué bien quedó. Ok, entonces, por esa forma, estirar, yo sé que no se deletrea exactamente así, pero también es porque si les estamos enseñando todo eso, pero no tienen dónde meterlo, ok, de repente lo ponen en un bolso, pero si la bolsa no tiene tiras, ¿cómo se va a poder llevar? Entonces, las tiras. Vamos a extender las tiras. Vamos a estirar la enseñanza. Ok, gracias por seguirme al hilo un poquito. Vamos a hablar de cada una de estas estrategias brevemente porque así se nos va volando el tiempo, pero sí queremos explicar cada una de estas herramientas con un ejemplo bíblico de cada uno y luego vamos a aprovechar a explicarles cómo vamos a poder desglosar eso a futuro. Muy bien, pues empezamos con los ejemplos específicos, la primera letra de este Extira. Bueno, ¿qué son los ejemplos específicos? Pues es una estrategia que lo que hace es nos ayuda cuando estamos tratando de explicar un concepto, de que alguien entienda algo que a lo mejor es un poquito abstracto, algo que a lo mejor pues queda un poquito ahí en el aire, nos ayuda a traerlo a nuestra realidad, a nuestro día a día y nos ayuda pues a hacerlo más accesible, más aplicable. Eso es un ejemplo. Un ejemplo de un ejemplo es, sería, por ejemplo, cuando Jesús cuenta esta historia del buen samaritano, ¿verdad? En Lucas 10, y les está tratando de explicar que es ser un prójimo, que es ser un buen prójimo, que es ayudar al prójimo. Y él dice, pues mira, un ejemplo de esto sería, y cuenta esta conocida historia del buen samaritano, que ejemplifica, es decir, trae a nuestro día a día, a lo que significaría en nuestra vida actual, ese concepto complejo que pues, a lo mejor cuesta un poquito más de entender. Eso es un ejemplo específico. Y algo que me gusta de ese ejemplo específico es que Jesús no dijo, pues hubo un hombre y él no lo dejó con puros pronombres, sino que nombró el samaritano, nombró al levita, nombró así. Entonces, para que lo pudieran expresar de una forma, porque con esos ejemplos, nombrando quiénes eran, ¿sí? Se podía entender mejor. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Entonces, con las estadísticas, eso, hasta usando el mismo ejemplo, Jesús está diciendo, mira, la mayoría de los levitas no se pararían. Y eso crea un cierto impacto, un shock, porque ellos pensaban, wow, los levitas son los maestros de la ley. Eso así, los levitas son los sacerdotes, ellos sí van a parar para... No, pero la mayoría de ellos no. Entonces, las estadísticas no necesariamente son con números específicos. Se puede hacerlo de la estadística también con interacción con la audiencia, así como, mira, ¿cuántas de ustedes se pararían? Pero de verdad, no tienen que levantar la mano, pues no, sí, vamos a pedir que levanten la mano.
Vamos a ser honestas. ¿Cuántas de nosotras de verdad? Entonces estás buscando como esa estadística, como el porcentaje de algo, como puedes también cuando Mateo usó tantas referencias al cumplimiento de la profecía judía. Eso era como parte de la estadística, demostrar, mira, no una sola persona no pudiera haber cumplido con todo eso. También cuando Lucas hace referencia al censo que se estaba tomando, eso era usando las estadísticas. Entonces, pero no son números exactos, son redondeados y son memorables, que algo actual y algo que podían ellos captar, porque todo eso ilustra. Efectivamente. Bien, explicaciones. ¿Qué es una explicación? Pues una explicación es básicamente cuando damos más información sobre un determinado concepto, es decir, ampliamos la información, decimos más sobre algo. Ayuda a tener una idea más clara, nos ayuda pues, a conocer un poquito más acerca de ello. Pero mucho cuidado, es cierto que es importante, pero no abusemos de las explicaciones, porque podemos enrollarnos y simplemente incluso llegar a liarlo más. Entonces, aunque es importante explicar los conceptos, normalmente abusamos de las explicaciones y no son la estrategia más efectiva, ¿de acuerdo? Es casi mejor, a veces, si algo no está del todo claro, utilizar alguna de las otras, porque, bueno, pues normalmente suelen ayudar. Para conceptos más facilitos, más sencillitos, que, bueno, pues simplemente con un poquito más de información quedan claro, pues perfecto. Pero tratemos de no abusar de las explicaciones. Muy bien, gracias. Los testimonios. Pues, ejemplo de testimonios era como cuando Pablo citaba a los expertos locales y literarios de lo que él había encontrado en Atenas. También por lo que hemos hecho en esta misma clase, cuando yo cité a ese predicador y muy reconocido autor Chuck Swindoll, y estoy afirmando parte de lo que digo con lo que está diciendo un muy estudioso, dando testimonio de un experto literario. También la capacidad de mi abuelo, lo que él ha enseñado. Estoy compartiendo el testimonio de él para ilustrar y explicar. Perdón, ya voy a la siguiente. Sigue. Bien, ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones? Bueno, yo creo que aquí todas hemos leído un cuento a un niño, ¿verdad? Y normalmente, mientras nosotros leemos, los niños están mirando los dibujos porque eso les ayuda pues, a seguir el cuento más fácilmente porque tienen una ilustración en su mente. Eso es una ilustración. Es cierto que no nos vamos a poner a hacer dibujitos en nuestras clases, que podría ser, pero cuando hablamos aquí de ilustraciones nos referimos a historias, que pueden ser historias reales o pueden ser historias inventadas, con las que ilustramos pues, eso que tratamos de explicar. Jesús lo hace continuamente, con historias, parábolas, pensemos en las parábolas estas conocidísimas de Lucas 15, la oveja perdida, la moneda perdida, pues son historias que lo que hacen es plasmar en las mentes de los que están escuchando ese dibujo, esa ilustración que nos ayuda a entender un poquito más ese concepto. De que ilustraciones pues, pueden ser historias de cualquier tipo, de cualquier naturaleza, que nosotros podemos inventar, crear, anécdotas, etcétera, etcétera, que nos ayudan a poner una imagen mental a lo que tratamos de explicar. Muy bien, supongamos que ya ahí estás ilustrando y ya con eso estoy reiterando. Porque estoy repitiendo lo que ella dice, pero lo he repetido no literal, sino que estoy repitiéndolo de una forma que no es demasiado redundante, así como no es que cansa, no es que, ok, play, rebobinar, play nuevamente, no. Porque ese tipo de repetición o reiteración, por eso hasta se llama reiteración y no repetición. La reiteración es que lo estás parafraseando. Mira, Pablo en su carta a los filipenses, regocijaos, vuelvo y repito regocijaos, pero durante todo el libro él está
reiterando ese concepto, pero no con las mismas palabritas siempre. Muy bien. Súper importante, además, pensemos lo que decía antes de personas diferentes en nuestra audiencia que necesitan escuchar las cosas de diferentes formas. Entonces, si reiteramos, si decimos lo mismo de otra forma, estamos llegando a más personas o estamos llegando a la misma persona de formas diferentes, con lo cual eso ayuda a afianzar un poquito más ese conocimiento. Cierto. Analogías. ¿Qué son las analogías? Bueno, esta palabreja tan rara simplemente son comparaciones. Estamos comparando pues lo que tratamos de transmitir con algo que es mucho más familiar, algo que es mucho más conocido. Bueno, Jesús hace muchísimo esto, por ejemplo, Mateo 13 cuando dice el reino de los cielos es similar, lo dice varias veces, compara el reino de los cielos, algo tan difícil para nosotros de entender, tan lejano a nosotros, con cosas que están aquí a nuestro lado y en nuestro día a día que conocemos perfectamente. Entonces, eso nos ayuda a entender un poquito más esos conceptos que son pues, difíciles, lejanos. Serían las analogías. Muy bien, gracias, Débora. Y pues la siguiente parte de hasta cómo podemos incluir esas diferentes estrategias en nuestra caja de herramientas es a través de, y voy a hasta engrandecer esta parte aquí, de en su hoja de caja de herramientas, así, del 4 al 8, son maneras de poder emplear hasta estas estrategias. Una es la incorporación de los elementos comunes, que ya hemos mostrado, hasta es una manera visual y hasta la misma imagen del logotipo del ministerio es una manera de explicar la aplicación, de reiterar, de ilustrar y así. Y es como la espina. Entonces, nada más los elementos comunes emplean muchas de estas estrategias. Otra también son facetas participativas. Así como, Yaisa, ¿puedes leer el versículo en Hechos? Así, porque así no están escuchando solamente una voz. No es que estás ahí para dar una lectura, sino que elementos interactivos. O gira a tu vecina y comparte un ejemplo de analogía. ¿Ve? Entonces, si estuviéramos presenciales, de repente haríamos eso. Pregunta, respuesta, llamado y respuesta. Muchas veces para leer un texto bíblico en que de repente, ok, yo voy a leer los versículos pares y ustedes van a leer los versículos impares. Pues hay muchas maneras de que sea muy participativo. Aspectos visuales como PowerPoint, demostraciones, pizarras, dibujos. Hay muchas maneras de introducir un aspecto visual porque, como está resaltando mucho Débora, hay personas que aprenden de formas distintas. Hay personas que son más auditorios. Hay personas que son más visuales. Hay personas que son más kinestéticas. Entonces, si vamos a estar hablando de que los reinos de los cielos es como la diferencia entre el trigo y cizaña. Gracias. Entonces, de repente, si consigo trigo y puedo tocar el trigo y pasar el trigo para que cada quien lo pueda tocar y así presenciar, ese es un aspecto visual, pero también kinestésico, que puedan tocar y físicamente hacer. Por eso también en muchos de los cantos de niños hacemos cantos con mucho movimiento y así. A veces hago eso con las mujeres, por favor. Ajá, preguntas de seguimiento, así especialmente para el contexto en los grupos pequeños. Y eso creo que se entiende más. Y yo estoy hasta pensando hacer un taller sobre cómo hacer buenas preguntas. Entonces, me encantaría dar más seguimiento a ese punto, pero pausa, porque otra cosa importante es recordar a qué vamos para esta clase. Y no es a lo que vamos para esta clase. Entonces, lo dejo para otra. Y como mencionamos antes de que lean como tarea Hechos 17,
Eso también es una muy buena estrategia que tengo en mi caja de herramientas. Amén. Muy bien. Entonces, una pregunta. Sí, seguro que hay preguntas, pero vamos a dejarlas para el final y puedo hacer referencia a lo que sea. Gracias por tenerlas y puedes apuntarla para que no se te olvide, porque hasta lo siguiente que quiero mostrar es cuando se trata de el tiempo. Porque en cuestiones de tiempo es difícil muchas veces respetar el tiempo programado. Yo siempre soy de las que tienen muchísimo, demasiado que decir y a ver si puedo respetar bien el tiempo hoy. Y también dar un buen inicio, así un buen rompehielo, porque a veces, mira, les digo que si tú tienes nervios, no eres la única que está ahí un poco nerviosa. Hasta hay quienes en la audiencia están quizás un poco nerviosas. Quizás para una es primera vez que viene a una clase de damas. Quizás para otra, ella está abrumada con todo lo que le viene a la mente e iniciar con algo así como, ay, un rompehielo. Ok, sí, ok, aquí estoy, muy bien, vamos. Y la otra cosa que se trata de los nervios, una técnica muy importante, es cuando haces una pregunta, les aseguro, mire, escuchen bien, les aseguro que ese tiempo de silencio se siente más largo para ti que para quienes están pensando en su respuesta. Así que una buena manera de no y no dejar que respondan, perdón, eso quizás fue muy duro, es contar hasta 10, no en voz alta, por favor. Ajá. 8, 9, a ver si alguien responde. 10, no, sino dentro de tu propia mente, contar hasta 10. Porque el silencio no es algo malo, no es su enemigo. Están pensando, están reflexionando y contar hasta 10 da suficiente tiempo para que puedan reflexionar en su respuesta y decidir si digan algo o no. Y si ves caras de confusión, de repente puedes poner la pregunta con otras palabras para quizás aclarar la pregunta y después contar hasta 10 nuevamente. Entonces, por eso también, con eso de cuestiones de tiempo. Gracias, hermana, por hacer esa pregunta para que yo pudiera pasar a lo de cuestiones de tiempo. Y finalmente, en la página web están todos esos recursos gratis que todos los documentos, todo lo que les queremos mostrar ahí, pero lo que les quiero mostrar y reiterar ahorita para finalizar es que algo que estaba viendo quizás en el momento o quizás no lo han detallado todavía, pero está la caja de herramientas y hay también una explicación de la expectativa y había una carta de expectativas mutuas, porque estamos dando oportunidad a que tengamos una manera de que haya la manera de poner todo eso en práctica, para que ustedes mismas puedan ya, con todo eso en mente, llevarlo a la práctica y preparar una clase de 10 a 15 minutos y que van a poder recibir feedback verbal en el momento y luego también recibir feedback por escrito por Débora y mi persona según esta rúbrica del feedback para las maestras. Voy a dejar que Débora explique un poco más sobre la rúbrica y después finalizo con esas expectativas mutuas y cómo uno puede inscribirse para esa actividad adicional. Muy bien, la rúbrica. Lo primero, ¿qué es una rúbrica? Bueno, pues una rúbrica es básicamente una herramienta para evaluar nuestro trabajo, para evaluar cómo lo hemos hecho. ¿Qué es evaluar? ¿Evaluar es poner una nota? No, evaluar no es poner una nota, no es calificar. Evaluar simplemente es analizar
cómo lo hemos hecho y ver pues, en dónde pues, podríamos mejorar a lo mejor un poquito. El objetivo de una rúbrica es siempre hacerlo mejor cada vez, ¿de acuerdo? Bien, pues dicho lo cual, la rúbrica que tenemos aquí está dividida, como vemos, en algunas filas y en algunas columnas. Cada una de esas filas es un aspecto a observar, ¿de acuerdo? Todos esos aspectos a observar los hemos ido comentando a lo largo de la clase de hoy. Pues tenemos la fundamentación bíblica, la lección personal y práctica, y luego pues tenemos hueco para las diferentes estrategias. Primero están las de Extira, ¿de acuerdo? Y tenemos varias filas con las estrategias de Extira, 2 filas. Y luego tenemos las otras estrategias, que serían los puntos 4 a 8 de ese documento que se ha compartido. Pues tenemos otras 2. En cada una, bueno, pues tenemos espacios adicional por si hay más uso de estrategias. Se pide, se va a pedir en cuando preparen sus sesiones, sus clases, que se utilicen pues los 2 primeros puntos. Ya hemos dicho que son los básicos o los más importantes: fundamentación bíblica, lección personal y práctica, y luego se va a pedir que usen al menos 4 de las estrategias que hemos compartido, 2 estrategias Extira y 2 de las otras que hemos mencionado también. La forma de evaluarlo, es decir, de analizar pues cómo lo hemos hecho, está dividido en diferentes columnas. Vemos ahí 4 columnas con diferentes niveles de consecución, ¿de acuerdo? Empiezo por la parte más a la derecha, donde tenemos primero una que es la de ausente. No está presente esto, entonces ahí tendríamos mucho espacio para mejorar. Esto sería si no utilizamos esas estrategias o no hay una fundamentación bíblica, no hay una lección personal y práctica. Pues obviamente eso es un aspecto muy importante que tenemos que mejorar. Pero luego tenemos 3 niveles de mejora en el que pues podemos haber utilizado pues ese criterio inefectivamente. Es decir, sí que estaba presente, pero no se ha desarrollado su potencial, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en la fundamentación bíblica, el contenido bíblico no se usa de forma adecuada o difícilmente cumple con su propósito. Bueno, pues tendríamos que trabajar en eso, tendríamos que trabajar en que la próxima sesión mejoremos ese criterio, porque además sabemos que es uno de los 2 criterios básicos. Siguiente nivel: infrautilizado. Pues el contenido bíblico no se usa con todo su potencial, o no es suficientemente fundado o claro. Sí que está presente y pues se usa, pero puede usarse un poquito más efectivamente. Y después tendríamos el último nivel de consecución, que sería pues el usado efectivamente, donde pues el contenido bíblico es claro y es fiel en su significado, ¿no? Que ahí sería como muy bien. Hemos conseguido este criterio llegar a su máximo potencial. Tenemos que seguir manteniéndolo ahí en las siguientes sesiones y pues así vamos a ir evaluando cada uno de estos aspectos. Lo mismo haríamos con la lección personal y práctica y con el uso de las diferentes estrategias. Así que básicamente es cómo funciona una rúbrica, que como digo es una herramienta para mejorar, ¿de acuerdo? No es para buscar qué cosas hacemos mal, es para buscar ese crecimiento que podemos desarrollar y pues para ir mejorando. Y esto es algo que es vamos a utilizar, como decía Michelle, en esta próxima sesión. Algunas de vosotras tendréis la oportunidad de participar ahí, pero es una herramienta que podemos usar cualquiera de nosotras y después de una sesión o después de haber preparado una sesión, buscar pues cómo lo estoy haciendo, ¿no? Cuánto espacio tengo para crecer.
Muy bien, y gracias. Y lo que, así como vamos a terminar ahorita, es en explicar, entonces, ¿cómo participo en esto? Así, yo sé que esa es la pregunta. Ay, sí, quiero participar. Entonces, la manera en la que se participa es en leer esas expectativas mutuas. Es una carta en que uno dice, yo, fulana de tal o hermana tal, me comprometo a preparar una clase de entre 10 y 15 minutos a ser compartida con Michelle y un grupo pequeño de otras mujeres el sábado 30 de julio. ¿Ok? Esto es la primera ocasión en la que vamos a realizar esta actividad adicional. No es la única vez, pero es la primera vez. Entonces, si te interesa participar en esta actividad adicional, primero tienes que ver si estás disponible el 30 de julio a esta misma hora de inicio, 9:30 hora central. Ok. Segundo, tienes que contactarnos y decir, sí me comprometo a las expectativas, he leído la carta y así decir que te interesa, agreguemos a la lista que sí estás disponible ese día 30 de julio. Entonces nos contactan y nos dicen eso, porque queremos ver o saber que sí han leído las expectativas mutuas, porque así sabrán qué esperar de nosotras y qué esperamos de ustedes. Tienen hasta el martes, este martes, para contactarnos para ello. Luego, si hay más de 5, porque primera vez vamos a hacerlo con 5 que están presentando su clase. Si hay más de 5 que se inscriben, que quieren participar en esta actividad adicional, vamos a, con mucha oración, escoger al azar a las 5 que sí están disponibles para esa primera fecha, el 30 de julio. Las demás, entonces vamos a contactar a ellas con eso, así como prosigamos. A las demás le vamos a decir, mira, les hemos puesto en la lista para la segunda ocasión en la que vamos a hacer esa misma actividad adicional. Y luego les contactamos con fechas, pasos por seguir, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el plan y tendrán así todo lo que han visto, excepto el PowerPoint por el momento y falta la grabación, por supuesto, porque tenemos que finalizarla primero. Pero todo está en nuestra página web. Entonces, cuando van a la página, verán que está hermanarosadehierro.com y ven bajo recursos, recursos gratis. Y verán todas estas cosas que he mencionado. Todos los documentos están aquí. Hasta las expectativas mutuas que tienen que leer para inscribirse para esa actividad adicional. Y también ven otras de las herramientas, otros de los recursos que hemos compartido en otras ocasiones. El estudio e-pétalo sobre los elementos comunes está aquí a pie de esta página y aquí están los que van de lo que hemos compartido hoy. Mira, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas ahorita al final, pero por respetar el tiempo también de aquellas que tienen otro compromiso, voy a pasar la batuta a la que tiene los anuncios del ministerio y la oración final. Y les damos muchísimas gracias por su atención, por su participación, aún la interacción con los ojos y las sonrisas y todo. Eso ayuda, aún a nivel virtual. Eso es algo súper bonito de que hemos podido compartir en este tiempo, no solamente escuchar a dos hermanas hablando. Gracias a las que leyeron sus pasajes también. Entonces vamos a pasar la batuta a la anfitriona para que nos haga el siguiente paso. Bueno, hermanitas, pues seguimos aquí.